Y bien, hermanos, nuevo nacimiento, acuérdense, nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo y como hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva forma de percibir todas las cosas. Y como percibimos de una manera nueva todas las cosas, nosotros tenemos una nueva manera de relacionarnos con todas las cosas. Ese es el marco de las predicaciones, el marco en el que debemos estar centrándonos siempre en nuestra vida diaria. Y hermanos, estamos ahora en estas predicaciones, ya saben que hemos tomado en estas primeras lo básico, muy general, acerca de todos los aspectos que vamos a estar desarrollando por el resto de las predicaciones. Y estamos ahorita en la parte de las relaciones con la familia, La semana pasada, creo que sí lo recuerdan muy bien, la predicación se centró en el matrimonio. Cómo relacionarnos en el matrimonio y cuál es la base, sobre todo cuál es la base del matrimonio. La reflexión de entre la semana se dirigió a los varones, a los esposos. Véanlas otra vez, sí, les pido, véanlas. Es obvio que no todos la están viendo, ¿por qué? Porque pues ahí registra, ¿verdad?, quienes las están viendo, entonces no las desaprovechen, hermanos. Quedó pendiente, se habló a los varones, quedó pendiente el de las mujeres, el de las esposas. Pero bueno, en un futuro se complementará esta situación. Y el día de hoy, hermanos, vamos a centrarnos en hijos y padres. En la predicación de hoy centrada en hijos y padres. Y ya leímos por ahí Efesios capítulo 6, de los versículos 1 al 4. Y en esencia, estos 4 versículos dicen que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Y dice que los hijos que los padres deben educar a los hijos. Y bueno, creo que si ahí nos quedáramos con la enseñanza, diríamos, está bien, todos creemos que es así, todos creemos que eso está bien, entendemos y es correcto. Bueno, que Dios nos bendiga, ya terminamos. Pero parecería, ¿verdad?, que ya se queda así el asunto y no hay más. Pero hermanos, yo quiero que consideren lo siguiente. Miren, nosotros estamos totalmente inmersos en nuestra cultura. Estamos tan metidos, tan inmersos en nuestra cultura que ni siquiera nos percatamos de eso. De una manera demasiado resumida, entendamos que la cultura son todas esas formas, todos esos criterios, todos esos pensamientos bajo los que se desarrolla una sociedad, una comunidad. Está llena así de pensamientos, de criterios que marcan el quehacer de ese grupo. Es tan natural esto, que todo lo que la cultura dice se acepta como correcto. Está bien, así se hace, y así lo hacen todos. Y no se preguntan por qué, simplemente se hace de manera natural. Eso es, les decía muy rápidamente, lo que es la cultura. Y hermanos, en nuestra cultura, ya hablando de nosotros, en nuestra cultura hay criterios acerca de cómo ser padres. Hay criterios de cómo educar a los hijos. Hay criterios de cómo ser hijos. Y saben, los cristianos, sin pasarlos por el filtro de la Biblia, por estar tan inmersos en esa cultura y tomarlos como correctos, los toman así, simplemente como correctos, como buenos, no importa, no se reflexiona en nada. Estamos tan metidos en nuestra cultura que aceptamos eso como bueno, sin filtrarlos por la palabra de Dios. La cuestión, hermanos, el punto importante es si este mundo tiene el criterio correcto, si nuestra sociedad, nuestra cultura tiene el criterio correcto acerca de la crianza de los hijos y de la manera en la que ellos deben comportarse.
Miren, hay situaciones que están tomando fuerza, inclusive algunas creo que ya están muy arraigadas, y otras van tomando fuerza y van socavando lo que antes se tenía como correcto. Solo un ejemplo. Ese pensamiento de que no es bueno castigar a los hijos. Ese pensamiento de que no hay que castigarlos, mucho menos físicamente, que lo correcto es hablar con ellos, dialogar con ellos, y de esa manera pues las cosas se darán correctamente. Y esas cuestiones, hermanos, claro que suenan bastante sensatas. Y entonces nuestra sociedad las va aceptando y las va implantando, nuestra cultura las va tomando como correctas. Aquellos tiempos de mi mamá solo con la mirada nos tenía controlados, ya se acabaron. Yo no sé si a alguno de ustedes les tocó eso. Y estaba por ahí y el niño empezaba, no hacía nada, el pobre niño nada más volteaba, nada más, y la mamá ya le estaba echando los ojos de pistola, y el niño luego así, ¿no? ¿Les tocó a alguno de ustedes eso? Bueno, aquellos tiempos quedaron atrás. ¿Por qué? ¿Por qué no lo repetimos? Porque la cultura dijo que no era bueno. La cultura dijo que era una disciplina muy extrema, demasiado exagerada, y entonces había que cambiarla. Y bueno, como nuestra generación, a lo mejor algunos más que otros, pero en la generación nuestra padecimos esto, y dijimos, no, sí, la verdad es que nos fue bastante mal. No, yo no quiero que mis hijos sean tan maltratados como lo fui yo, ¿verdad? Y entonces nuestra generación empezó a cambiar y empezó a dejar esas cosas. Y entonces el problema fue que se llegó al extremo opuesto. Había que cambiar las cosas. Y nosotros le hicimos caso al mundo. Y empezamos a relajar la disciplina. La disciplina estricta. Pero los resultados hoy están a la vista. Yo les pregunto, ¿hoy los hijos son más obedientes que la generación pasada? ¿Hoy los hijos honran más a sus padres que la generación pasada? Hoy el mundo en general es mucho mejor de lo que era la generación pasada. ¿Saben? Ante una disciplina que se decía era demasiado estricta, la opción fue quitarla. La opción que se eligió fue la ausencia de disciplina. Pero eso no fue lo mejor. Porque lo correcto, hermanos, no es quitar la disciplina. Lo correcto es aplicar una disciplina adecuada. Pero ¿cuál es esta disciplina? ¿Podremos acaso nosotros encontrarla en los criterios del mundo? Lo que el mundo dice, ¿eso es lo correcto? Si no ahorita, en un futuro. O sea, ¿podemos esperar encontrar una disciplina adecuada en los criterios del mundo? Definitivamente no. Por eso, hermanos, forzosamente, los nacidos de nuevo necesitamos olvidarnos de cuáles son los criterios del mundo y centrarnos solo en la palabra de Dios. Efesios 6, del 1 al 4. 2 mandamientos para los hijos y 2 mandamientos para los padres. Y necesitamos empezar tomando conciencia de esto. Son mandamientos. Y son mandamientos de Dios. Son mandamientos de Dios. Y por desobedecerlos es que el mundo está como está. Lo lamentable es que la cristiandad muchas veces está tan mal como lo está el mundo. ¿Por qué? Por desobedecer los mandamientos
de Dios. Así es que es bueno que una vez más los que hemos nacido de nuevo acudamos a la inerrante palabra de Dios. Les dije hace rato, ya no vean a los predicadores famosos. Bueno, yo también a veces los veo, ¿verdad? Esta frase no es mía, esta frase se la estoy copiando a un hermano famoso llamado Steve Lawson, que cada que empieza su predicación dice, vamos a la inerrante palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que cantamos antes de empezar la predicación este himno de Santa Biblia, para mí eres un tesoro, tú me dices la verdad. Y cantamos después, Espíritu, abre mis ojos, porque fue el Espíritu Santo el que inspiró esta palabra. Y es el Espíritu Santo el que nos guía al exponerla y nos guía al entenderla. Por eso, hermanos, qué bendición para nosotros tener la inerrante palabra de Dios. Ahora que vamos a ver cómo educar a los hijos y cómo ser hijos. Entonces, hermanos, Efesios 6 del 1 al 4. Y vamos primero con los hijos. Primero vamos con los hijos. En ese orden Pablo está escribiendo. Y el primer mandamiento para los hijos es que deben obedecer a sus padres. Primer mandamiento, hijos, obedezcan a sus padres. Miren, la palabra obedecer tiene el significado literal de escuchar desde abajo. Acuérdense que estamos en la palabra de Dios, en los idiomas originales, en las palabras que aparecen ahí. Si ustedes van a buscar obedecer en el diccionario de la lengua española, no van a encontrar este significado, porque no estamos hablando del español, estamos hablando de las palabras griegas de la Biblia, ¿sí? Entonces la palabra obedecer, les repito, significa escuchar desde abajo, es decir, es escuchar entendiendo que se está bajo autoridad. Y se debe escuchar con total atención para entender lo que se está escuchando. Y después para responder de manera positiva a lo que se escucha. Todo eso implica el obedecer. Obedecer porque se está bajo autoridad, se escucha con atención y se atiende positivamente lo que se escucha. Eso es obedecer. Pero ahora, hermanos, dice ahí Pablo que esa obediencia debe ser en el Señor. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Y aquí empiezan, hermanos, aquí empiezan las enormes diferencias de los hijos de Dios, de los nacidos de nuevo, con el mundo. De los criterios de Dios con el mundo. Porque todo lo que los cristianos hagan tiene que ser en el Señor. Por eso leímos también Efesios 5. Tienen los cristianos que ser llenos del Espíritu. Y llenos del Espíritu tienen que someterse unos a otros. De esa manera es que se pueden establecer relaciones correctas en la familia con base en la palabra de Dios. Por eso el mundo no lo puede hacer, porque el mundo ni tiene al Espíritu y por lo tanto no puede ser lleno del Espíritu, y para ellos es imposible el someterse unos a otros. Esto aplica solamente para los cristianos. Por eso es que Pablo en estas relaciones una y otra vez está diciendo en el Señor. Hijos, obedezcan en el Señor. Ahora, como se está dirigiendo a cristianos, a nacidos de nuevos, pues esto significa que por obediencia al Señor se obedece a los padres. Por ser del Señor, por estar en el Señor, se obedece a los padres. Pero, hermanos, aquí, por ser en el Señor, ¿saben? Existe una restricción. Hay una limitación. Y la limitación de obediencia de los hijos
es cuando los padres les ordenen algo que es contrario a los mandamientos de Dios, algo que sea pecaminoso. Esta es la única excepción. ¿Y por qué? Porque el principio bíblico que aplica es: hay que obedecer al Señor antes que a los hombres. Y si por esto un hijo cristiano va a padecer alguna consecuencia por no obedecer a los padres en algo que va contrario al Señor, bueno, pues que lo padezca. Y que lo padezca con paciencia, aunque sea injustamente. Porque debe recordar que en todo caso está padeciendo por obediencia a Dios, por obediencia al Señor. Y cuando se padece por causa del Señor, también la palabra, nuestro Señor nos dice que somos bienaventurados. Pero después del mandato expreso, Pablo menciona la razón. Se debe obedecer a los padres porque esto es justo, porque es justo. La palabra justo es todo aquello que es derecho, correcto, honesto o íntegro. Y obviamente en el sentido bíblico todavía toma mayor relevancia, porque al ser un mandato que proviene de Dios, entonces se debe obedecer porque así debe ser, porque proviene de Él, porque todo lo que Dios manda es justo, por eso hay que obedecer. Entonces se debe obedecer a los padres porque es lo correcto, independientemente de si los padres son cristianos o no, independientemente de si son buenos padres o no lo son. Y hermanos, es evidente que cuando hablamos de obediencia estamos ante una situación muy, muy difícil, porque el asunto de la obediencia está en total contraste con la naturaleza humana pecaminosa. Por naturaleza, más bien, somos desobedientes. Nadie quiere obedecer. Y en la práctica, a toda aquella persona que represente autoridad hay que atacarla. Ese es el que es la autoridad. Ahora, vamos contra él. Ni lo conozco, ni sé, ni nada. Pero esa autoridad hay que atacarla. Hoy no se reconoce la autoridad, hoy no se respeta la autoridad. Y díganme si no es cierto que en las redes sociales continuamente, frecuentemente, están apareciendo videos de aquellos que se envalentonan y se ponen ahí al tú por tú con los policías o con el ejército o con cualquiera que sea autoridad. Y ustedes los han visto y los ven frecuentemente. Y los agreden y los atacan y los golpean. Y toman sus 5 minutos de fama, ¿verdad? Y se envalentonan. Esa autoridad agredan. ¿Por qué te vas a dejar? ¿Ellos quiénes son? Y entonces esos pensamientos, esas situaciones empiezan a permear en la sociedad. Y empiezan a ser parte de la cultura. Y entonces se va volviendo algo que es aceptado. Es autoridad y ¿qué importa? No te dejes, agrédelo. Y los hijos, que de manera natural son desobedientes, cuando empiezan a vivir en esta cultura que nos dice que desobedecer a la autoridad es correcto, pues entonces imagínense que termina toda la situación. Los hijos lo aprenden, lo traen por naturaleza y lo aprenden de la cultura. Pero los que han nacido de nuevo tendrán una manera diferente de percibir las cosas. Y para esto, para los cristianos, para los nacidos de nuevo, no va a haber problema, ningún problema con el mandamiento de obedecer a los padres, porque están en una nueva relación con Dios y en una nueva relación con sus padres. Y van a obedecerlos de manera natural. El segundo mandamiento para los hijos en relación a sus padres es que los deben honrar.
deben honrar a sus padres. Honrar significa valorar, tener en gran estima, considerar con el máximo respeto y aprecio. Hermanos, nosotros sabemos, ustedes saben perfectamente que este mandamiento de honrar a los padres es un mandamiento que está incluido en los 10 mandamientos en el Decálogo, allá en Éxodo 20. Ahí está ese mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Era un mandamiento para el pueblo de Israel. Pero hermanos, miren, era tal la intención de Dios para con su pueblo en relación a la obediencia y a la honra que los hijos le deberían dar a sus padres, que de no hacerlo, ¿saben? Esos hijos podrían ser muertos inclusive. Podían ser muertos. No lo busquen ahorita, papás, porque ya sé que van a ir luego, ¿verdad? Busquen, apúntenlo y lo ven en su casa. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Así de como lo dije a los hermanos en los otros cultos, la próxima vez no le digan a sus hijos, ahí viene el coco, ¿no? Mejor saquen Deuteronomio 21 y dile, mira nomás cómo te va a ir, cuidadito porque te puede ir muy mal. Bueno, ese era el mandamiento. Pero, hermanos, lo que estamos viendo aquí, que ese mandamiento de la ley que estaba ya en el Antiguo Testamento y que era para el pueblo de Israel, ahora Pablo lo está refrendando para la iglesia. O sea, no se quedó allá. Ese mandamiento sigue vigente. Hay que honrar a los padres. Y Pablo recuerda ahí a los efesios que este mandamiento tiene promesa. Tiene promesa. Y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miren, otra vez, centrémonos. Esta es la manera correcta de ir a la Biblia, ¿verdad? En su contexto correcto, histórico, social. Eso es lo correcto. Okay. Entonces, este mandamiento que originalmente es para el pueblo de Israel, pues también evidentemente esta promesa era originalmente para el pueblo de Israel, basado en el cumplimiento de la ley que Dios les estaba dando. El pueblo de Israel recibiría la tierra prometida. Y si quería ser bendecido el pueblo, bendecido materialmente, físicamente en aquella tierra, y si querían ellos gozar de muchos años de vida, pero también si ellos querían entrar a esa tierra y poseerla por mucho tiempo, con bendiciones, entonces ellos deberían honrar a sus padres. Debían honrar a sus padres. Ahora, hermanos, nosotros no podemos esperar, no debemos esperar que para la iglesia la promesa de bendición sea igualmente literal. Lo que nosotros podemos y debemos entender es que los hijos que honren a sus padres vivirán vidas bendecidas por Dios. No estén esperando quizás, bueno, honro a mis padres y voy a morir a los 120 años. A lo mejor no. A lo mejor partimos de esta tierra a los 60. Pero esos años van a ser vividos de manera plena y bendecida por Dios. Vivirán los años necesarios plenamente. Quizás hablando humanamente, me atrevería a decir que nadie partirá prematuramente, hablando humanamente, porque la vida está en manos de Dios y Él depende en todas las cosas. Pero de manera natural, quizás nadie morirá joven, ¿verdad? Vivirá sus años y los vivirá plenamente y con la bendición de Dios. No va a ser rico, no va a ser millonario, pero va a ser plenamente bendecido por el Señor. Hermanos, obedecer y honrar a los padres. Obedecer y honrar a los padres. Los dos mandamientos para los hijos. Ahora, puntualmente, quisiera que respondiéramos a un par de preguntas que surgen de aquí. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo deben obedecer los hijos a sus padres? ¿Hasta cuándo?
hasta que salgan del hogar paterno-materno, hasta que salgan de ahí. Por haberse casado, quizás a lo mejor porque se independizaron de buena manera, ¿verdad? Ya tienen edad, se independizaron, está bien, hasta ahí. Hasta entonces está la obligación de obedecer literalmente a los padres. Ahorita vamos a explicar más. La segunda pregunta, es decir, la obediencia a los padres, obtiene de hecho una limitación, pues sí. Pero la segunda pregunta es, ¿hasta cuándo se debe honrar a los padres? Y la respuesta a esta pregunta sí es, siempre. Siempre se debe honrar. No importa la edad que tengamos y no importa la edad que tengan ellos. No importa la situación en la que estemos, si estamos casados, lo que sea, de todas maneras el mandato de honrar a los padres se debe cumplir siempre, mientras ellos vivan. Ahora, hermanos, dicho esto, yo quisiera aquí, sí, con ustedes, abundar un poquito y rápidamente, muy rápidamente, decir un poco. Yo sé que las situaciones en las que nos encontramos son diversas las que nos encontramos. Para decir, bueno, pero yo ya me casé, pero mis padres no son cristianos, mis padres sí son, bueno, y ahí tenemos unas situaciones diversas. Entonces, voy a listar muy rápidamente poquitas cosas y creo que no se agotarán, pero bueno, vamos a ver. Miren, hijos mayores, ya hijos mayores que son creyentes, son ustedes, ¿no? Creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero ya están casados, o ya se independizaron, a lo mejor ya, bueno, hoy creo que no veo ningún caso aquí, pero bueno, si no me he casado, pero ya, como ya trabajo, pero ya estoy independiente de mi casa, bueno, ustedes que están en esta situación, hijos mayores, creyentes, ya casados o independientes, ¿cómo señalamos estrictamente ustedes no están bajo la obligación de obedecer en todo lo que sus padres les ordenen? Y a lo mejor aquí también padres, por favor, también habrá que decírselo a los padres. Ustedes, papás y sus hijos, ya están casados, ya están independientes. Por favor, también asuman esta situación. Hace 8 días en la predicación, si se acuerdan, nos dijeron esto, ¿verdad? Ya no se estén metiendo ahí en la vida de sus hijos. Ya son aparte. Pero aquí, hermanos, no es porque simplemente queramos, sino porque también estaremos atendiendo otro principio bíblico del que se habló la semana pasada, ¿se acuerdan? Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La prioridad cuando uno se casa ya no son los padres, la prioridad cuando uno se casa es el esposo o la esposa, no hay más. Cuando desobedecemos estos principios, de verdad que las cosas marchan mal. Y hay muchos problemas. Pero bueno, sin embargo, hermanos, tanto hijos como padres, sobre todo padres, no se preocupen, no se espanten, digan, ¿llora entonces? Bueno, no hay problema porque hijos que están en esta situación, el mandato de honrar a los padres es un mandato permanente. Y cuando los hijos de Dios están honrando a sus padres, aun cuando estén ya casados ellos mismos, no importa, estarán al pendiente de sus padres. Y estarán ayudándolos en lo que se necesite y si se puede estarán apoyando en sus necesidades materiales. Es decir, los padres no quedarán ahí abandonados. Cuando los hijos son cristianos y estarán honrando siempre, estarán también al pendiente de sus padres. Solución perfecta la del Señor, ¿no es cierto? Solución perfecta la de Dios. E hijos que están en esta situación, háganlo de esta manera y no se olviden que por honrar a sus padres ustedes van a obtener bendición. Van a ser bendecidos. Otro grupo, hijos creyentes mayores que trabajan y se sostienen, pero que siguen en casa de sus padres. Bueno, ahora, ¿cuál es este asunto? Ahora, ¿qué hacen estos? Bueno, si ya están en esta situación de que ya trabajan y se mantienen y todo esto, yo les pregunto, bueno, ¿y por qué no se casan entonces? Si ya pueden, ¿por qué no se casan?
Es que no hay con quién. Bueno, está bien. Bueno, sí hay, pero todavía no lo encuentran. Ok, no, todavía no lo encuentran. Bueno, entonces, ¿por qué no se independizan y se salen de la casa de sus padres? Bueno, tampoco, por la razón que sea. Bueno, si esta es su situación, entonces están ustedes más obligados a obedecer que a no obedecer, aunque ya estén grandes y se sostengan. ¿Por qué? Porque siguen bajo el techo de sus padres. Obviamente aquí necesitamos, tanto ustedes, necesitan ustedes como hijos y hijos cristianos y sus padres también, necesitan tener sabiduría, ¿verdad? Porque también las condiciones no son las de un niño pequeño, pero necesitan ser sabios. Pero hijos que están en esta condición, pues si están todavía bajo el techo de sus padres, necesitan obedecerlos. Obviamente que también están obligados a honrarlos. Deben honrarlos, tenerlos en alta estima. Y ya lo saben, si ustedes los honran, el asunto de la obediencia no va a ser problema en realidad. Y tampoco se olviden, cuando los honren, van a obtener bendición de Dios. Hijos creyentes en casa de sus padres, pero que siguen bajo la tutela de ellos. Es decir, todavía ya son mayores de edad quizás, pero pues siguen allí y sus padres los siguen manteniendo en la escuela y lo que quieran. Ustedes no se sostienen, no les queda de otra. Tienen que seguir obedeciendo a sus padres. No les queda de otra. Obedecer, tienen que hacerlo y sobre todo también, entiendan, si nos vamos a la parte de honrar a los padres, si les damos el respeto que merecen y entendemos ese valor que ellos tienen, créanme que es más fácil. A ustedes que están obligados a obedecer, les va a ser más fácil estar obedeciendo si primero los honran. Y va a ser más fácil obedecerlos. Y ya saben, también para ustedes, si los honran, recibirán bendición. Hijos adolescentes o jovencitos, que ya tienen un criterio propio, ya no son niños pequeños, pero que no son creyentes. Hoy estamos hablándoles a los nacidos de nuevo, pero bueno, pues yo ya no soy un bebé, ya no soy un niñito, ya entiendo, ya razono por mí mismo, ya tengo una edad aceptable, pero pues no son creyentes. Bueno, ustedes que están en esta situación, entiendan que obedecer es lo correcto. Obedecer es lo correcto. Miren, ustedes saben de Dios. Si bien es cierto que no han entregado sus vidas a Dios, ustedes saben de Dios. Y saben que lo que proviene de Dios de ninguna manera es malo. Además, sus padres son cristianos. Y entonces ustedes deben obedecer porque es lo correcto. Y porque nada de lo que sus padres les ordenen será en perjuicio suyo. Créanme, nada. Además, deben honrarlos, deben tenerlos en alta estima. Si lo hacen así, créanme que no van a batallar en el asunto de la obediencia. Pero además, ustedes también saben que todo lo que Dios dice y todo lo que Dios promete se cumple. Y entonces, ustedes saben que si honran a sus padres, van a recibir bendición. Pero bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad para decirles a ustedes que están en esta situación, pues que esperamos en el Señor que no retarden por más tiempo el entregarle sus vidas. Va a ser mucho mejor para ustedes. No solo en la relación con sus padres, sino en toda su vida. Hijos pequeños. Bueno, estos hijos no están aquí. Están allá arriba, ¿verdad? Esos hijos pequeñitos que no están aquí están allá arriba. Y aunque estuvieran y escucharan, lo más seguro es que no entenderían nada. Es más, ahorita ya estarían saliendo, dormidos, no lo sé. Eso estaría pasando. Y por eso, padres, a quien les toca esta responsabilidad ahorita es a ustedes.
es a ustedes. Ustedes son responsables de enseñarles para que obedezcan y los honren. Bueno, sin duda, hermanos, que hay quizás más casos, o de los poquitos casos que mencionamos, todavía puede haber preguntas. Entonces yo les invito a que si dicen, a ver, yo ese es mi caso, yo quisiera saber más, vengan hermanos, vengan, pueden venir con el pastor Joel o conmigo, como les dije a los demás, con quien más confianza le tengan, ¿verdad? Y como también les dije, qué bueno que tienen más confianza con el pastor Joel, así de que, ay, vayan con él, por favor, para que le pregunten de todas las cosas que por ahí, a ver, y en mi caso, ¿yo cómo le hago? Bueno, pregunten, porque sin duda hay casos, pero es importante, hijos, es importante que atiendan los mandamientos de Dios. Pasemos ahora a los padres, pasemos con los padres. Miren, padres, los hijos de manera natural no van a responder de la manera en la que la Biblia dice, en eso que acabamos de ver. O sea, los hijos de manera natural no van a responder así. Aunque ustedes sean cristianos y aunque los traigan al templo, no importa. Y ellos no lo van a hacer, porque a pesar de que son pequeños, son pecadores. Entiéndanlo bien, ellos son pecadores. A lo mejor no lo entienden, pero agarren un niñito de 3 años. Vean sus reacciones. Sus reacciones son pecaminosas. Porque por naturaleza somos pecadores, ¿no? No están conscientes, pero ya lo hacen. Bueno, de manera natural no van a obedecer porque ni a honrarlos, porque su naturaleza pecaminosa se los impide. Y por eso es que los niños deben ser enseñados desde pequeños. Y hermanos, por eso es que la responsabilidad de que ellos sean obedientes y los honren es de ustedes. Es responsabilidad de ustedes. Así es de que si cuando ellos crezcan y los obedecen y los honran, pues sí, obviamente ellos tendrán su responsabilidad, pero ustedes no estarán exentos de esa responsabilidad. Y quizás una gran parte de esa desobediencia y ese comportamiento sea debida a ustedes. Por eso vienen los mandamientos de Dios para los padres. Y el primer mandamiento es un mandamiento en sentido negativo. No provoquen a ira a sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos. Miren, Pablo acaba de decir lo que los hijos deben hacer: obedecer y honrar. Y los padres tratan de que esto se cumpla, pero muchas veces no de la manera adecuada. Ya dicen los papás, ya ves, tienes que hacerlo, y órale. Y si estuvieran los papás aquí, ya los estuvieran, los hijos, sus hijos aquí, ya les estuvieran pellizcando. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Y ahí están, ¿verdad? O sea, sí quieren que los obedezcan, sí quieren que los honren, pero a veces no se hace de la manera correcta. Por eso Pablo da el primer mandamiento: no provoquen a ira a sus hijos. ¿Qué significa esto? Bueno, sobre todo para los hijos presentes. No significa que los hijos no deban enojarse, ¿verdad? Bueno, se va a enojar, va a ser berrinche, mejor para que no lo haga, entonces no vamos a complacerlo en todo y vamos a darle todo lo que quiera y vamos a permitirle todo para que no se enoje, porque la Biblia dice que no los tengo que provocar a ira. Eso no es lo que esto significa. Lo que sí significa, les explico. Miren, hay 2 palabras griegas, otra vez, tomen en cuenta esto, vamos a la palabra de Dios, el idioma en el que está escrito es el griego, y el significado que tenemos que tomar es el significado que en ese tiempo el escritor le estaba dando, lo que esa palabra significaba en su momento. ¿Vale? Entonces, hermanos, en la Biblia, aquí en el Nuevo Testamento, encontramos 2 palabras griegas que se traducen como ira. Una de ellas se refiere a una explosión súbita, debida a una indignación que está ahí adentro. Y se presenta de esa manera súbita, pero así como se presenta puede acabarse.
¿Sí entienden esa parte, verdad? De repente, todo nos ha pasado, nos hemos llenado de ira de esa manera. Y lo que nos gusta, decimos, explotamos, ¿no? Pero ya al ratito, una vez que sacamos toda nuestra ira y nuestro enojo, se nos pasa y se acabó el asunto. Este es un tipo de ira, es una de las maneras en la que la Biblia se refiere a la ira. La otra manera de la ira, que es la que aquí Pablo está usando, es aquella ira que no explota así súbitamente, sino que se va acumulando. Ahí va poco a poquito, haciendo mella, y se va acumulando, si no brota súbitamente, pero se va fijando allí en la mente, se va fijando allí en el interior, y entonces empieza a generar situaciones y se empiezan a generar por ahí pensamientos de en algún momento dado tomar alguna acción en contra, generalmente de venganza. No explota, pero se va acumulando allí y sí, en un momento va a salir y a lo mejor con una actitud de venganza. Hermanos, entonces, no provocar a ira a los hijos es no exasperarlos, no irritarlos de tal manera que se vaya generando en ellos una actitud de resentimiento. Es no tener para con ellos un patrón repetitivo, molesto, continuo, en ese trato que se tiene para con ellos, de tal manera que vayan generando, que vayan desarrollando de una manera gradual una molestia, un resentimiento que tarde o temprano sí va a salir y de una manera hostil. Miren, un ejemplo de esto es el de aquellos hijos que dicen: yo nada más estoy esperando a cumplir los 18 años para irme de la casa, porque ya no aguanto. O de aquellos hijos que dicen: pues yo nada más estoy esperando a que pueda yo trabajar o generar algún ingreso, poderme medio sostener, porque en ese momento yo me voy de la casa. Estos hijos han sido provocados a ira de la manera en la que Pablo está diciendo a los padres: no lo hagan. Y en el sentido espiritual, porque estamos hablando a los padres cristianos, provocarlos a ira también se va a manifestar cuando ellos ustedes los traen al templo y aquí vienen y aquí están y todo. Pero cuando ellos pueden ya decidir por sí solos, dicen: de Dios no quiero saber nada. No quiero saber nada de Dios. Los provocaron a ira, generaron un resentimiento, no solo contra ustedes, sino también contra Dios, y no quieren saber nada de Dios. ¿Qué genera este tipo de ira? Castigos injustos, castigos desmedidos, castigos sin previa advertencia, que vienen generalmente como resultado de ese temperamento no controlado de los padres, que explotan en ira momentánea y entonces ahí van contra los hijos y de una manera injusta o de una manera desmedida los castigan. El ser demasiado permisivos y consentidores con los hijos, eso genera este tipo de ira. O al contrario, el ignorarlos también genera este tipo de ira. En compararlos con los otros hijos, generalmente dándoles la preferencia a los otros. Estos, hermanos, nada más enunciativamente son algunas maneras en las cuales se genera este tipo de ira para con los hijos. Por eso, hermanos, el segundo mandamiento para los padres, en contraste con el anterior, y proveyéndoles ahora la solución para no caer en esa exasperación, es que los padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar
Criar significa sustentar, alimentar o nutrir. Y el sentido aquí en este versículo es el de sustentar, pero no solo el de un sustento material, sino en todos los aspectos de la vida. Se trata de proveer todo lo que los hijos necesiten, no lo que quieran. Todo lo que los hijos necesiten en lo material, en lo emocional y en el ámbito en el que estamos, y sobre todo en lo espiritual, sobre todo en lo espiritual. Y la manera en la que hay que criar a los hijos es en disciplina y amonestación. Disciplina y amonestación. Cuando hablamos de disciplina, nuestro pensamiento se dirige a castigos, golpes. Pero, aunque la represión está implícita, la disciplina no es esencialmente castigo. No lo es. Miren, la raíz de la palabra disciplina procede de la palabra que significa niño. Así es que disciplina denota la formación que se le da a un niño. Formación. Es una instrucción sistemática y general de los hijos. Como ya dijimos, sí, implica corrección por faltas cometidas, pero no es ni lo único ni lo primordial. Instrucción para la conducta de los hijos. La otra parte de la crianza de los hijos, dice Pablo, que se debe hacer con amonestación. Amonestación. La palabra amonestación significa literalmente poner o colocar en la mente. Poner o colocar en la mente. Es la instrucción dada mediante la palabra. Tanto si es de aliento, de formación, de instrucción, como también cuando sea necesario de reprensión también. Hermanos, la disciplina tiende más a acciones, a la manera de actuar. Diría yo que la disciplina tiende a generar hábitos. Y amonestación tiende más a generar criterios, actitudes, principios, pensamientos que regulen la conducta. Pero, hermanos, de manera especial, para los nacidos de nuevo, esta crianza que debe ser en disciplina y amonestación, otra vez, ¿de qué dice Pablo? Del Señor, en disciplina y amonestación del Señor. Y hermanos, aquí está la gran responsabilidad. Porque toda la disciplina y la amonestación que ustedes den a sus hijos debe provenir del Señor. Toda disciplina y amonestación debe ser conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo la gran responsabilidad? Porque la gran responsabilidad es que para que ustedes hagan eso, ustedes a su vez tienen que conocer perfectamente los lineamientos de la palabra de Dios. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo van a dar esa instrucción? Miren, a veces veo por allí, y ya no quiero decirles esto porque ya cada vez más van haciendo unas dobles cuentas en Facebook y ya no los vemos, cuando les digo, ya los vi en Facebook, entonces, no, ya me vieron, mejor voy a poner las cuentas y ya no ponen nada, ya los caché a todos, sobre todo a los jóvenes, ya los caché jóvenes. Pero bueno, por ahí veo que algunos padres, por ejemplo, ponen algún pensamiento de sabiduría popular o de algún escritor o alguna cosa, alguna obra literaria, por ahí algún pensamiento, y entonces etiquetan a sus hijos, ¿sí? Ay, este pensamiento está bonito, y ahí etiquetan a sus hijos. Y bueno, el pensamiento no es que sea malo, no es que esté erróneo, pero hermanos, es pensamiento del mundo. ¿Por qué no
les comparten pensamientos emanados de la palabra de Dios. ¿Por qué no les comparten el libro de Proverbios? El libro de Proverbios es una opción excelente, excelente. ¿Quieren crear pensamientos buenos y acciones buenas en sus hijos? Enséñenle el libro de los Proverbios. Pero no, ¿verdad? Van y compran 20,000 libros allá de educación y de pedagogía y no sé cuántas cosas, y estos pensamientos están bien, y los 20 mandamientos para el hijo, y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? ¿Y la Biblia? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque a lo mejor no lo conocen. Padres, ¿ya leyeron el libro de Proverbios por lo menos una vez en su vida? ¿Tienen claros las enseñanzas del libro de Proverbios? ¿Podrían tomar ante cualquier situación de su hijo un consejo del libro de Proverbios para ello? ¿Entienden la tremenda responsabilidad que tienen si quieren criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Se dan cuenta? Si quieren hacerlo, padres, de una manera justa, de tal manera que no los provoquen a ira, logrando que ellos los obedezcan y los honren, háganlo en disciplina y amonestación del Señor. No va a haber de otra manera. No va a haber de otra manera. Pero padres, generalmente están más preocupados por la instrucción académica de sus hijos y se esfuerzan en ella y le dan la prioridad, de tal manera que si tienen que atender alguna situación de la escuela y por eso no pueden orar con ellos, no pueden leer la Biblia con ellos, e inclusive si es necesario o si se necesita no traerlos al templo, ustedes eligen eso antes que darle prioridad a la cuestión espiritual. Y como están muy ocupados atendiendo la cuestión secular, entonces dicen, es que no tengo tiempo para lo otro. Pero díganme, ahora que les está tocando ahí las clases en línea, ¿a poco le dedicaban tanto tiempo a la atención de la escuela de sus hijos? La verdad es que no es cierto. Pero ahora, ¿cuánto tiempo le tienen que estar dedicando? Y entonces eso solamente les demostrará que tiempo para las cuestiones espirituales, claro que tenían. Hermanos, tienen tiempo para lo espiritual, no se olviden que es lo más relevante. Porque hermanos, escúchenlo bien y de verdad escúchenme, les voy a decir como se los dije hace rato, les suplico, tómenlo en cuenta. Su primera prioridad es que sus hijos entreguen su vida a Cristo, eso es su primera prioridad. Miren, ahora que muchos de ustedes tomaron ese compromiso de añadirse al grupo de hacedores de discípulos y que les pedimos que escribieran por ahí sus prospectos para evangelizar, algunas mamás, ¿verdad? Algunas mamás anotaron en su lista a sus hijos. Y bueno, está bien, ¿verdad? Está bien. Pero ya por lo menos algunas le dije, oye, nada más porque, bueno, te la vamos a valer, porque no deberían estar en tu lista. ¿Por qué? Porque tus hijos, sus hijos, por default, son sus candidatos primeros a ser evangelizados. Si vienen al ministerio, bueno, pues otros, ¿no? Y aunque no vengan al ministerio de hacedores de discípulos, aunque no vengan, su prioridad de cajón es la evangelización de ellos. Padres, esta es su primera responsabilidad, que ellos entreguen su vida a Cristo. Padres cristianos, por favor, de verdad, por favor, no pierdan de vista esta prioridad espiritual, desviándose a lo terrenal, porque ¿de qué sirve que ustedes se esfuercen en prepararlos para enfrentar a este mundo y ustedes logren que se capaciten bien y logren ganar a ese mundo y sean vencedores en ese mundo? ¿De qué les sirve si sus hijos pierden su alma?
¿De qué les va a servir? Y por otro lado, ¿cómo pueden pretender que ellos les obedezcan y los honren si esas cosas deben ser en el Señor y ellos no son del Señor? No lo esperen, no lo esperen. Hermanos, no voy a abundar más en este punto, porque voy a tratar un poco más en la reflexión del próximo miércoles. Por favor, estén atentos a ella para completar este punto que por hoy dejo aquí. Entonces, hermanos, concluyamos. Hijos, no importa si sus padres les enseñaron bien o no. No importa si lo hicieron bien o no. No importa si son cristianos o no. Hijos, ustedes deben obedecer a sus padres. Y los que estamos ya un poco aparte de esa situación, también independientemente de todo lo que acabo de decir, todos tenemos la obligación de honrar a nuestros padres, todos. Padres, deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta es la manera correcta de educar a sus hijos. Miren, si ustedes educan en el Señor a sus hijos, ellos cuando crezcan no van a cambiar al mundo. No van a hacer que el mundo sea mejor. No, por favor, si tienen ese pensamiento, quítenlo. No van a ser para eso. No va a ser para eso. Si ustedes educan correctamente en Señor a sus hijos, lo que sí van a estar haciendo es preparándolos para enfrentarse a un mundo que cada vez va a ser peor, y por favor, de verdad, hermanos, se los pido, no pierdan de vista. No se centren solamente en el ahorita y en lo terrenal. El mundo que viene va a ser peor y sus hijos lo van a enfrentar. ¿Cómo quieren que lo enfrenten? ¿De la manera correcta, espiritualmente hablando? ¿O que sean arrastrados por el mundo? Y a lo mejor sí, teniendo éxito de acuerdo con el mundo, pero perdiendo sus vidas. ¿Cómo quieren que sus hijos lo enfrenten? Por eso necesitan padres educar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y jóvenes, bueno, primero los que no son jóvenes. A todos aquellos que dicen, bueno, pues yo ya mis hijos grandes, yo ya esto, yo ya el otro, y yo qué, entonces ya nada más vine de embalde porque pues esto no me toca para nada, ¿verdad? Pero no. Espero que lo tomen en cuenta y que tomen sus notas en la semana, porque ustedes tienen gente cercana. Y hay gente no cristiana que a veces está desesperada por sus hijos o por sus padres, y ustedes tendrán un consejo adecuado para ellos. Por eso es provechoso que también tomen en cuenta esto. Y ahora sí quiero terminar con ustedes jóvenes. Ustedes jóvenes que aún no son padres. Y hoy tenemos más que en los otros cultos. Ustedes jóvenes que no son padres, pero un día lo van a hacer. Un día lo van a hacer. Y saben, nosotros estamos empezando a prepararlos desde ahora. Hay un dicho que nadie nos enseña a ser padres, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y todos decimos, sí es cierto, nadie nos enseña. Mentira. Dios nos enseña cómo ser padres. El problema es que no lo sabemos y no lo hacemos. Pero ustedes jóvenes, por favor, no sé cuánto tiempo falte para que sean padres. Un día lo van a hacer y los queremos empezar a preparar. Porque saben,
cómo me gustaría que ustedes fueran mucho mejores padres de lo que lo hemos sido nosotros. Hermanos, que Dios nos bendiga.